Hace unos años, la fotografía de una mujer sentada en su inodoro comenzó a circular fuertemente en redes sociales y en foros alrededor del mundo. La fotografía fue tomada sin el conocimiento ni el consentimiento de la mujer por una aspiradora robótica que estaba utilizando esas imágenes para entrenar modelos de inteligencia artificial de, pues, hombre, de la fábrica creadora de estas aspiradoras. No vamos a decir el nombre porque podría ser cliente mañana nuestro, pero la verdad, señores Rumba, pueden venir a pautar. eh, pero eso hace parte de una de las grandes amenazas que tiene la inteligencia artificial y es la privacidad. Fotografía suya, su voz, la forma en que usted se comunica, la forma en que usted escribe puede estar siendo utilizada sin su consentimiento y sin su conocimiento para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y esto no solo pues genera el tema de que pues qué jartera que estén utilizando lo de uno sin contarme, sino que también podría estar poniendo en riesgo su identidad. De eso vamos a hablar hoy en Hay para Todos, donde la inteligencia artificial se pone al alcance de sus manos. Juan Pablo Rosso es mi nombre. Y yo, Diego Páramo, feliz de estar acá nuevamente. Oiga, ¿cómo es ese cuento de verdad? ¿O se lo está inventando? Me está No, echando el cuento es verdad y el No le cuento fue puedo creer. todo un escándalo que publicó este Business Insider, que es una Ajá. publicación muy respetada. Eso sí es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Y en efecto, la aspiradora estaba andando por la casa, era una aspiradora además de prueba para entrenar modelos y la aspiradora toma una foto. eh, la foto tenía que ser marcada, eso, estos entrenamientos, gran parte son automáticos, pero muchos otros son manuales. Simplemente le pone a un ser humano y diga, esto es un perro, esto es una vaca, pues esto es una señora en un inodoro, a una empresa Y no la aspire, a la que tenía señora no la aspire. unos verificadores venezolanos. Y los verificadores agarraron y cogieron la imagen y se la empezaron a pasar entre ellos. Mejor Y dicho. poco a poco esa imagen fue cogiendo fuerza y convirtiéndose en algo viral. No, está genial. Bueno, entonces le cuento, a ver, y me parece importantísimo este episodio porque hay varias razones. Como lo hemos hablado en otros episodios anteriores, cualquier proceso que yo vaya a hacer con inteligencia artificial requiere data, pero esa data pues tiene que salir de algún lado. Ahora bien, en todos los países y sobre todo en organizaciones, sabemos que tenemos que estar, digámoslo así, bajo las leyes de privacidad y manejo de gestión de datos. El típico que usted cuando entra a una página de internet, ¿no? Le dicen, acepta los términos y condiciones, ¿no? O cuando uno baja una aplicación, acepta los términos y condiciones. Pero digamos, ahí eso tiene que ver con un tema legal. Y muchas veces uno da papaya y pone sí, muchas veces no. El 99.9% de la humanidad, salvo Diego Páramo y otros ñoños, no Así es, leemos esa cosa. Él sí lo lee, yo sí lo nosotros leo. no. Pero dígame la verdad y hágase esta pregunta. ¿Cuántas de las aplicaciones que usted tiene en su celular ha dicho, sí, acepto los términos y condiciones sin ni siquiera leerlos? Eso es algo que es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la discusión viene en dos sentidos. Uno, primero a nivel legislativo. ¿Ok? Mira, vamos por partes. La primera, por lo menos este aparatejo, que es un iPhone, el CEO de Apple, Tim Cook, ha sido un abanderado del tema de privacidad. Dice que la privacidad es un derecho humano fundamental y esa privacidad ha sido violada muchas veces por estos aparaticos y por el Alexa que usted tiene en la casa y por el que utiliza, qué sé yo, el reconocimiento de voz, por ya lo vimos, por una aspiradora robótica, ¿sí? Eso está sucediendo. Pero hay 5 riesgos. Entonces, quiero es que aticemos un poquito esta conversación porque hay, digamos, 5 puntos que hay que tener en claro. El primero es ese que usted habla, que es el tema regulatorio. Y ese tema regulatorio en este momento va a la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, años luz detrás del desarrollo. Estamos Pero lejísimos lejísimos. de que la regulación esté al día frente a los retos de privacidad que está poniendo la inteligencia artificial. El segundo es la recolección masiva de datos sin sentido. Usted en uno de los capítulos del podcast lo decía. ¿Cuántas veces no hemos dejado nuestra foto, nuestra cédula y nuestra huella en el lobby de un edificio para poder entrar? 3, esa data sensible que se está utilizando, por ejemplo, datos médicos para entrenar modelos, ¿qué tan seguros están? ¿Quién los está protegiendo? ¿Y está siendo usted consciente de que los está entregando? Y por el otro lado, eh, aunque muchas veces, y ya existe la tecnología para que esos datos permanezcan anónimos, cuando usted junta muchos datos anónimos de una sola persona, hay una inteligencia artificial que puede decir, esa persona es Juan Pablo Rosso, Ujú. tal cual. Entonces, todo esto nos genera un ecosistema, llamémoslo, de desconfianza, o por lo menos de invasión de privacidad,
por parte de estos modelos de inteligencia artificial. Ahora sí, la palabra es tuya. No, lo que pasa es que aquí, vuelvo, insisto, la conversación va en diferentes partes. ¿Y por qué? Porque nuevamente hablamos, para hacer inteligencia artificial necesitamos ¿qué? Datos. Pero para sacar esos datos tenemos que gestionarlos. Y la primera pregunta que yo me debo hacer Y es, gestionarlos implica capturar. claro, Es pero decir, entonces ahí van dos cosas. Mire, hay diferentes tipos de organizaciones, ¿cierto? Entonces hay compañías que están dedicadas a ir directamente al consumidor. Entonces, sí. ponga usted una compañía como un retail, un Walmart. Hoy está. Exacto, digamos, una compañía como Walmart, por ejemplo, ¿cierto? Que digamos que la conocemos, o compañías en Latinoamérica como Pao y Azúcar, como El Éxito, Jumbo. Jumbo, bueno, todas estas organizaciones, ¿qué pasa? Nosotros le entregamos datos como personas. O sea, son compañías B2C, de business to consumer, de compañía a consumidor. Y ahí hay un tema de privacidad de data y entrega de data. Ahí la gran mayoría de todos los países tiene sus propias leyes de privacidad de data. Pero apartado de la base de que, digamos, si usted está siendo consciente de que está entregando ciertos datos. Entonces usted va a Yup, ¿qué datos está entregando? El tema es que a veces uno no es consciente, ¿no? Probablemente su número de identificación, La dirección. la dirección de su casa, Número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito, un teléfono, nombre, apellido, qué correo, está comprando, teléfono. Todos esos son considerados datos sensibles. Es un término que se llama P de P, I de iglesia, I, PII. Personal Identifiable Information, información privada identificable. ¿Por qué es esto? Eso es información que me permite asociar cualquier tipo de dato a un ser humano, ¿cierto? Porque si yo le entrego a alguien mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi correo electrónico, ya pueden identificar que soy yo. Entonces, todas las leyes de privacidad de data en América y en el mundo están enfocadas inicialmente en esa recolección. Entonces, ¿qué pasa? Yo como compañía, si pienso capturar datos de las personas, tengo que saber bajo qué marco regulatorio lo debo hacer. Si yo estoy en México, pues tengo que saber cuál es el marco regulatorio de captura de datos en México. Y así sucesivamente. Hay dos en particular que son las que por lo menos yo utilizo cuando hago cualquier proyecto de inteligencia artificial. Hay una que se llama GDPR. G, D de dedo, R, P. GDPR. papá, GRDP. Bueno, me confundí, ole. GDPR. GDPR. G de gato, D de dedo, P de papá, No, R pues de estamos rosa. como en un Listo. spelling bee Siga. acá, ¿no? Friegue. Y vamos Bueno, perdiendo entre no, dos. estoy en la inmunda, mejor dicho. Bueno, GDPR. Esa es la europea. Sí. Es tal vez la norma de privacidad de datos más compleja que hay en el mundo. Y le voy a decir por qué. Y Esto- Europa está muy a la, digamos, dentro de los retrasados que estamos a nivel global, Sí. Europa es el que más a la vanguardia Más está. a la vanguardia. Y hay una razón fundamental por esto. Me voy a meter en un tema un poco escabroso, pero es la realidad. Eso es un tema histórico. ¿Por qué en Europa se mueren del susto, pero hoy en día todavía, de entregar cualquier dato? Nazismo. Exactamente. El holocausto nazi fue venta de datos. Entonces esto viene desde muchos años atrás, en donde la gente tiene pánico de entregar sus datos, cosa que en Latinoamérica somos más relajados, en Estados Unidos también y en otras partes del mundo. Pero hay una razón fundamental por lo cual GDPR es la más importante, me hecho la más compleja. Sí, Y esa es que salió. Europa históricamente, y una historia bastante reciente, tiene, pero además históricamente en Europa ha sucedido todo el tiempo, de una segmentación de la población, digamos, con fines realmente Macabros. Sí, macabros. sí, sí, ¿sí? total. Y esto no solo, macho, y esto sí, digamos que el nazismo es La el sombrilla, evento digamos, más, sí, ¿cierto? el evento más reciente y el más macabro de todos, pero la Inquisición fue eso, fue una segmentación de la población a partir de la información para determinar quién es brujo y se va para la hoguera. Correcto. ¿Mm? Entonces, a lo que voy es que normalmente uno debería empezar a entender las leyes de privacidad y de manejo de gestión de datos. Y eso es a nivel regulatorio. Entonces está esta, que es la europea, y Estados Unidos sacó otra, que es la CCPA. C de casa, vamos a ver si ahora lo logro. C de casa, P de papa, A. Sí, listo, CCPA. ¿Y por qué es importante estas No dos? le dio para llegar con Estas una palabra dos, que comienza no, por pero A, ya la logré, oiga, qué maravilla. Si usted debe, estaría muy contenta de mí. Bueno, listo. Entonces, GDPR, CCPA, esta es la americana y también es una de las más avanzadas.
Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los países tiene su propia regulación. Entonces, cuando uno quiere hacer una captura de datos masiva en Latinoamérica, tiene que buscar de qué manera está cumpliendo con esa ley. Esa es la primera parte. ¿Listo? Ahora, gran parte, digamos, de un escándalo del que hablamos en un capítulo anterior, que es el de Elon Musk y tiene que ver con la privacidad, es eso, es que este estándar estadounidense le permite a Elon Musk acceder A los a datos, información claro. sensible para determinar quién es inmigrante y poder así sacarlo del país, que es, digamos, una forma un poquito menos macabra, pero igual tenaz de segmentar gente que lo que se hizo en la Alemania nazi. Entonces, ¿qué pasa? Estas, digamos, en general, porque me ha tocado estudiarlas todas en realidad, por tener negocios en diferentes países, básicamente tienen unos principios. El primero es, la persona a la que usted le va a capturar el dato tiene que saberlo. Sí. Que ahí es ahí cometemos un error enorme como consumidores, y es que decimos, sí, entrego mis datos, ¿cierto? Entonces, en todas partes nos están diciendo, está de acuerdo en entregar, está de acuerdo con los términos y condiciones. Entonces aquí, Si usted continúa esta conversación, está de acuerdo con los términos y condiciones que están en mi página web. Ahí nos están diciendo, hey, yo le voy a capturar su dato. y ¿Listo? aquí abordamos, digamos, uno de esos temas o subtemas que yo estaba proponiendo, que es el de la recolección masiva sin consentimiento. El problema es que usted está dando su consentimiento. Cuando usted dice, Bueno, pero entonces, acepto. es que por eso sin ese es leer un esos términos proceso y después de. condiciones. Entonces, el primero es captura el dato. Pero ojo, Sí. ojo. En los términos y condiciones puede estar explícito que ellos tienen la posibilidad de vender ese dato a un tercero. Y usted está dando el consentimiento. Entonces, le entrega el dato a una compañía y le está diciendo a esa compañía, tranquilo, no se preocupe, vaya y entrégueselo a otra compañía sin problema. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí empiezan dos cosas. Primero, la venta de datos, ¿no? En donde yo puedo ir a comprar bases de datos, pero también empieza el intercambio de información. No en vano se viene diciendo, mire, yo entré, le decía, yo entré a Google hace casi 13 años, 14 años. En ese momento, de hecho, estaba arreglando hace poco unas cosas aquí en la casa y dije, oiga, cuando me puse a mirar, encontré una versión de The Economist de hace 14 años que decía, los datos son el nuevo oro negro. Sí, ¿Sí? eso Hace 14 años estamos hablando de esto. Imagínense. Entonces, llevamos 14 años no entendiendo la importancia que tienen los datos. Pero entonces, vean, entonces lo primero es la captura. Pero además le voy a actualizar la cita, porque eso le salió en el Foro Económico Mundial de 2014. 2014. Le voy a actualizar la cita. Hay un señor que se llama Bruce Schneider y dice, los datos son el nuevo problema de contaminación que tenemos y en la era de la información, y su limpieza es nuestro desafío ambiental. Pero claro, ¿pero por qué? Porque es que no sé si lo alcanzamos a hablar en uno de los capítulos anteriores. Todas estas compañías de inteligencia artificial o inclusive las compañías que están netamente almacenando datos, estamos hablando de data centers, ¿sí? Sí, El claro. negocio de data centers, que hay una proliferación de negocios de data centers por todas partes. ¿Por qué? Porque necesitamos guardar de alguna manera los datos. Solo piense esto. Estos aparatos hoy en día, ¿cuántos gigas o cuántos teras no puede almacenar? La cantidad de información que hoy en día nosotros estamos generando solamente a nivel personal es impresionante. Solo con desbloquear su teléfono. Fotografías, piensen Solo con tenerlo fotografías, chats, SMS, correos electrónicos, la ubicación. cantidad, todo lo que estamos generando, listo. Eso tiene que llegar a algún lado, alojarlo en algún lado. Entonces, bueno, todo eso pues pasa, ¿por qué? Y además hay que procesar esos datos. Y esa es la discusión enorme que es la cantidad de energía que requieren para procesar estos datos. Entonces, bueno, ese es un primer tema, pero venga, devolvámonos nuevamente a la parte de los datos que es muy importante. Uno, cuando yo capturo el dato, uno de los temas que yo tengo que garantizar es la seguridad y cómo mantengo esos datos seguros. Aquí estoy hablando de hackeo. ¿Sí me explico? No solo eso, también en el caso de la aspiradora, esto iba a una empresa donde unos agentes humanos hacían el labeling, la catalogación de las imágenes que estaban recibiendo, y esos agarraron y no tuvieron a bien coger la imagen para su propio divertimento. Imagínese esa locura. Pero entonces, bueno, entonces cuando a uno le dicen esto es que yo le estoy entregando mi dato a una compañía y esa compañía tiene que darme la garantía de que mi dato está seguro. Pero para garantizar eso, ¿qué tengo que hacer? Procesos de ciberseguridad. Protegerme como compañía. ¿Para qué? Para proteger esos datos. Y esto ni siquiera hemos hablado de inteligencia artificial, son cosas básicas de seguridad. Aquí todavía no hay un algoritmo. No, eso solamente es la captura de datos. Ahora, ojo esto.
Hoy en día, y le voy a decir una cosa, antes nosotros nos tenemos que preocupar del hacker, ¿sí? Del señor con capucha típico que están apareciendo por todas partes diciendo, ojo con los hackers, ¿sí? Hoy en día nos tenemos que preocupar por inteligencias artificiales que actúan como hackers, que inclusive lo hablamos el episodio pasado, que era el episodio de los agentes. Hay agentes construidos para hackear. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vamos a tener, y mire lo loco que va a ser este mundo, y es que las compañías van a tener que desarrollar inteligencia artificial interna para defenderse de inteligencias artificiales externas que están tratando de hackearlos. Pero le hago una pregunta que va más allá y va al desarrollo. Hemos hablado mucho del open source, es decir, open source, explíquelo rápidamente en palabras que yo pueda entender. Muy sencillo, y es que cuando uno construye tecnología, cuando uno escribe software, hay dos formas de hacerlo, O lo hago desde o ceros. tres formas. Es, yo arranco desde ceros y escribo mi código desde ceros y me lo invento y genero propiedad intelectual ahí. Pero estamos hablando de miles de millones de líneas de código. Sí. O, O voy y miro las librerías disponibles que hay en el mundo de código abierto que son gratuitas. es decir, alguien ya escribió con los comienzos de los códigos que edito por mí. Claro, entonces digamos, necesito un código para analizar una imagen. Sí. Por ejemplo, voy y busco en las herramientas y en las librerías que hay de código abierto o open source, ¿cuáles hay? Eso la gente las pone a disposición de la No, humanidad. claro, de hecho es que libremente. parte de la Y si no es por eso, a lo que voy es la inteligencia artificial no se podría estar desarrollando tan Claro, rápido. claro, Porque si por todos supuesto. arrancamos de ceros, pues Pero no tiene ningún sentido. esto lleva muchos años, digamos. Hay muchas librerías y bibliotecas, digámoslo así, de código abierto. Por eso. Varias, por ejemplo, Python. Ujú. Python es un lenguaje de programación Sí. que se utiliza para inteligencia artificial. Hay unas librerías muy grandes ahí. Hay otras librerías de Spark también. En GitHub, que lo pueden buscar y mirar, es un repositorio en donde múltiples de los desarrolladores de inteligencia artificial y de otro tipo publican su código para que otras compañías lo puedan hacer. Gran plan para el viernes por la noche. Es, Para GitHub. claro, maravilloso. A mí me encanta. Yo lo hago todo el tiempo. Vinito y GitHub. Exacto. Y además, pero mire, además, Lama de uno de los de Meta, Facebook. acaba de sacar todo su código abierto. Entonces ahí esto de usted haga el Valpinbaus, porque aquí es donde yo le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo puedo yo entrenar el desarrollo hecho de código abierto, a partir de código abierto, si no infrinjo por lo menos mínimamente ese copyright de imágenes, texto, audio que se necesita? Porque es que si no, si me toca comenzar a capturarlo desde ceros, Es que con el consentimiento de todos, esto vamos por no partes. acabaríamos Entonces, nunca. vea, le voy a explicar por qué es que vamos por parte. Usted acaba de hacer un sancocho horrible. Y le voy a explicar por qué. Mejor dicho, usted acaba de hacer un sancocho horrible. Entonces voy a explicar una cosa porque aquí tenemos que tener claridad. Hay algo que se llama First Party Data. First Party Data, ¿qué es? El ejemplo que acabamos de poner de yo le entrego la información a una compañía y la compañía lo captura y lo salvaguarda. Sí. ¿Ahí qué pasó? Esa es mi data. Es decir, hoy en día como compañía, usted me entregó mi dato, usted me entregó su dato, yo lo guardo, se llama First Party Data. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? También hay datos Second Party Data y Third Party Data. Y inclusive va a haber Zero Party Data. Pero ¿por qué? Lo más importante es el Third Party Data, datos de terceros. ¿Qué es lo que pasa? Yo, hasta ahí, pongamos el mismo ejemplo, Juan Pablo me entregó el dato, yo lo tengo en mi compañía y lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque Juan Pablo me dio la autorización de utilizar ese dato, para lo que sea, bien sea para un esquema de puntos, para entender un poco mejor su comportamiento, para lo que sea, él ya me entregó eso y yo lo puedo utilizar y es mis datos, First Party Data. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero combinar eso con datos de terceros, voy a ponerle un ejemplo. Oiga, ¿será que yo no tengo el comportamiento de tarjeta de crédito de Juan? ¿Será que hay No, en eso es algún mucho más lado, alto. será que en algún lado está la identificación de Juan Pablo y me lo puedo traer y combinarlo con mis datos? Esos son datos de terceros. Entonces, fíjese, ahí la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Imagínese que usted va a entrenar la inteligencia artificial solo con sus datos. Ahí no tiene problema. ¿Por qué? Porque usted ya me dio la Sí, de autorización acuerdo. y ya. Ahora, si yo quiero empezar a combinar datos o inclusive tomar mis datos y llevarlos a otra instancia y revolverlos y hacer el sancocho que usted estaba hablando, ahí sí es otro cuento. Pero es que, digamos, hay casos de eso, de hecho, hay casos puntuales de eso. El New York Times demandó a OpenAI y dijo, usted cogió mis artículos para entregar su modelo sin mi autorización. Claro, y ahí no, pero no solamente eso.
Hace poco estaba el tema de los Gilbys, no sé cómo se llama, Gilby, Sí, lo de Gilby, lo de Estudio Gilby. Estudio Gilby. Bueno, Cuando entonces, sacaron las fotos, mira, así nos veríamos usted y yo en Estudio Gilby. pero vea, una de las cosas importantes es esta, y está pasando en toda la comunidad, no solamente artística, sino en general. Entonces, imagínese esto. Usted va y toma todas las obras de Van Gogh que están disponibles en este momento en la web. Haga una búsqueda en Google, ponga pinturas de Van Gogh, ¿listo? Y supongamos que queremos ir y capturar esos datos, ¿cierto? Nos vamos a internet, traemos todas esas fotografías y vamos a entrenar una inteligencia artificial para que a partir de ahora todas las fotografías que nosotros le pongamos a esa inteligencia artificial salgan como una obra de Van Gogh. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Estamos infringiendo o no la privacidad? ¿Estamos Pues infringiendo o no? de la privacidad de Van Gogh no creo, porque esa obra es pública, pero sí de pronto, si llegara a tenerlo, el copyright, sí. Es decir, los Es un derechos tema de de propiedad derechos de intelectual. propiedad intelectual, correcto. Entonces, fíjese que es que la discusión no es sencilla, porque un tema es la autorización que tiene uno o no de la utilización del dato y la otra es si ese dato trae o no propiedad intelectual. Y eso pasa con todo. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, pero fíjese que por eso le digo que toca ir por Pero partes. vamos a ese lado. Mire, En- de que Stability AI, que es otra empresa de sí, desarrollo de muy inteligencia grande. artificial, lo demandó un banco de imágenes, el banco de imágenes más grande del mundo, se llama Getty Sí, Images. Getty Images. Demandados. 12 millones de fotos utilizaron para entrenar su modelo. Demandados. Claro, pero ve que ahí hay dos temas importantes y Claro, es esto no que es un tema de privacidad, esto es un tema de propiedad intelectual. y mire, y le voy a decir una cosa, pero claro, entonces ahí está muy importante. En la compañía nuestra, por ejemplo, hemos desarrollado, esto tiene dos nombres técnicos. Se pueden llamar spiders, ¿sí? Spiders o crawlers. ¿Y cuáles son este tipo de tecnologías? Son tecnologías que van y buscan información en Internet o en terceros y la pueden traer. A traducción ñoño a español. Un caso, Macho, Entonces, ¿dónde, mire, dónde podemos ver esto esto es en una nuestra vida belleza. diaria? En todas partes, y le voy a decir, por ejemplo, entonces, el ejemplo que estamos poniendo, creo que fue en uno de los episodios que decíamos, yo soy una compañía de retail, ¿cierto? Ujú. Yo tengo un supermercado, ¿listo? Sí. Y entonces quiero estar permanentemente mirando cómo están los precios de los otros supermercados. Entonces, ¿qué hago? Construyo un spider o construyo un web crawler en donde va, mira las páginas web de mi competencia, trae los precios que están en ese momento en tiempo real, los trae. Es decir, esto es un robot que entra a la página web, la lee, trae ese dato y después yo lo utilizo para decir, oiga, bajo o subo mis precios, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí está el ejemplo y eso se utiliza muchísimo. De hecho, vea, el otro día iba buscando Bueno, la pero cita todos para esos ponerlo crawlers acá. violan mi privacidad. No, hasta ahí no, simplemente están haciendo la misma función que usted podría hacer como un ser humano. Mi propiedad intelectual. Tampoco. Listo. Hay nada, ahí Entonces, solamente ahí, van y los consultan. crawlers no me asustan. Claro, pero ojo, hasta ahí ese es un ejemplo en un área normal, pero ojo, ahí lo que le acabo de decir, ¿por qué no vamos y hacemos eso mismo y buscamos todas las fotografías de Juan Pablo que están disponibles en Facebook, en Instagram, porque son disponibles o no? Usted, Sí, usted claro, tiene ahí están. muchas fotografías, listo. Vamos, las traemos y vamos a crear un clon digital de Juan Pablo. Y vamos a hacer que ese clon digital empiece a hacer un montón de barbaridades o salga haciendo algo indebido. Ahí ese es otro problema. ¿Sí Ahí me hago ya. entender? Pero eso ya Entonces, no es un problema ni de privacidad ni de copyright, sino de uso ético de inteligencia artificial, que seguramente lo vamos a ver en campañas políticas de aquí en adelante al soco. pero me entiende, pero por eso le digo que es que este es un tema el tema de datos es muy grande, entonces usted lo acaba de hablar. Un tema ético, un tema de privacidad, un tema de seguridad y ciberseguridad, pero también un tema de estar bajo la ley y bajo la normativa, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante, ¿por qué? Nuevamente lo he explicado muchas veces, porque yo para construir algo con inteligencia artificial necesito datos. Claro. La primera pregunta que se tiene que hacer cualquier compañía o cualquier organización es ¿en dónde están los datos y de quién son? ¿Cómo los voy a usar? ¿Tengo autorización para utilizarlos o no? Y qué tan sensibles son. Entonces Claro. tenemos, primero, ese tema de la recolección, Sí. de que a veces yo soy muy idiota y digo acepto y lo que estoy es vendiendo mi alma al diablo. O simplemente que lo están haciendo sin mi autorización y punto. ¿Sí? Usted es el diablo y me está quitando esa Eso es aún información. más grave. ¿Sí? El segundo, que los datos que yo le estoy utilizando pueden ser supremamente sensibles para el entrenamiento, y estamos hablando de datos médicos, estamos hablando, por ejemplo, la data que tiene una droguería sobre su historial de compras. Eso le permitiría a usted, a una inteligencia artificial, definir usted qué enfermedades tiene.
Así de simple. Y con base en eso, decirle a una empresa, no lo contrate porque esa persona puede enfermarse de la probabilidad de que se enferme más de 3 días al año es así de alta. Es que mire, se ¿Sí? lo voy a poner también en un contexto diario. Qué bueno que usted puso el ejemplo de Apple. Bueno, en realidad también Google lo ha hecho. Entonces estamos hablando de Android o digamos de iOS. ¿Qué pasa? Cuando uno instala una aplicación en su celular, puede estarle dando autorización a esa aplicación que vaya, consulte las otras aplicaciones dentro de ese celular, que vaya y mire las fotografías, que se meta a sus correos, que mire las, puede tener acceso a absolutamente todo. Y seguimos instalando aplicaciones a lo loco. Entonces, ¿qué pasa? La típica aplicación gratis del jueguito, la típica aplicación de vamos a hacer para ver si hago match con una persona, Pues eso el fue, horóscopo, no, ese tipo de cosas. pues eso Entonces, fue palabras más, palabras menos, el escándalo de Cambridge Analytica. tal cual. Ahora, y lo hicieron, ellos lo hicieron de una manera muy interesante, que para mí me parece espectacular. Lo que pasa es que llegaron al borde de la línea en términos de ético y también de seguridad y la privacidad de la información. Pero entonces, ¿a dónde Pues va? lo primero es que Facebook vendió esos datos de 10 Bueno, millones de entonces imagínese, usuarios imagínese la sin locura. el consentimiento de esas personas. Entonces, el tema es, por eso es que se ha ido tanto trabajando. Pero ojo a esto, entonces, hoy en día cada vez hay más transparencia en el tema. Cuando usted baja una aplicación, sería bueno que mirara cuáles son los permisos que le está dando a esa aplicación dentro de su dispositivo móvil. Vea, es que yo lo estaba hablando, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona para mi compañía que había trabajado para la CIA. Él vivía en Nueva York. Y pues yo le expliqué un poco lo que estábamos haciendo y todo. Y me decía, claro, es que uno podría construir aplicaciones para llevarlas, para que la gente las instale en las aplicaciones en sus celulares y tenemos acceso a toda la información de esa persona. Obviamente esto es completamente no ético. Sí, ¿Sí? Es claro, por decir, supuesto. estamos infringiendo la ley, estamos haciendo todo. Pero entonces, eso es otro problema. Entonces, ahora, a ver, Entonces, a ver, tenemos, porque ya esto se nos está alargando mucho, tenemos el primero, que es la recolección de datos. El sí, segundo, que esos seguridad. datos pueden ser muy sensibles para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, que si no están protegidos, su información sensible puede estar disponible para el resto. El tercero, que a partir de diferentes pedacitos de datos yo puedo identificar a una persona. Le voy a poner un caso complejo. Oigan, le mandó saludos está el amigo. ¿Cuál amigo? No, el de pelo negro. Es que se me olvidó cómo se llama. El de pelo negro, el que tiene barbita. Amigo de pelo negro con barbita. Sí, el que trabaja en inteligencia artificial. Ah, Diego. ¿Sí? Usted agarra 3 datos distintos que pueden estar en 3 fuentes distintas y juntando esos datos usted puede comenzar a hacer identificaciones muy precisas de personas y de individuos. El cuarto, que viene además ya a un estado vigilante totalmente orwelliano, que es, pues, por ejemplo, en China. En China las cámaras las cámaras de seguridad de las calles tienen reconocimiento facial, están estudiando su cara y su comportamiento constantemente y usted no se está dando cuenta de eso. China lo permite, por supuesto, porque es un estado autoritario, pero en los estados democráticos eso no debería suceder. No debería. Ese Ahora, es otro riesgo. yo estaba, miren, en COVID, yo estaba desarrollando inteligencia artificial también en ese momento. Nos pusimos a analizar porque, bueno, varios gobiernos llegaron a nosotros diciendo si podíamos ayudarles a hacer desarrollos de inteligencia artificial para identificar en dónde eran los focos de más propagación de COVID, ¿no? Cuando nosotros nos pusimos a mirar el caso chino, usted tiene toda la razón. Digamos, obviamente ellos hicieron un proceso muy fuerte de control, ¿no? No sé si se acuerda, nosotros bajábamos aplicaciones durante COVID para que le estábamos entregando la geolocalización de nuestra e inclusive nos podrían decir, usted estuvo cerca de un foco de infección. Pero eso se puede, ese tipo de cosas hoy en día las podemos hacer. Mire, inclusive, volvamos al ejemplo de un supermercado. ¿Un supermercado podría tener reconocimiento facial en el momento en que usted entra? Sí. ¿Usted le ha entregado la fotografía a ellos? Probablemente Probablemente. sí, con su identificación, lo que sea. ¿Y podrían identificar ellos con sus propios datos que usted entró? Sí. Sí. ¿Están haciendo algo indebido? No. No. Ahí está. Entonces, fíjense, pero para que todo eso ocurra, que le acabo de decir, que son muy pocas las compañías que están llegando a ese nivel, tienen a haber varias cosas. Y les voy a decir, uno como empresario o como empresa. Sí, es que allá es donde Y quiero entonces votar. a irnos ahí. Entonces, como empresa, ¿qué debo tener yo para tener un buen manejo de mis datos? Primero, una gobernanza de datos. ¿Qué significa eso? El gobierno de los datos es la pregunta que yo le acabo de hacer. ¿Quién es el responsable de los ¿En datos? dónde están mis datos? ¿Sí? ¿De dónde los estoy capturando? ¿En dónde los estoy alojando? ¿Y cómo los estoy clasificando? Es una gobernanza de datos. Es decir, es básicamente tan sencillo como saber
en dónde están sus ¿Y datos, quién tiene acceso a quién ellos? tiene el acceso. Listo, esa es la primera. La Por segunda, ejemplo, en el caso de la aspiradora Rumba, el tema del acceso fue el que los mandó para el carajo. total. Lo segundo, que eso cada vez más las legislaciones lo están pidiendo más y es la transparencia. Ujú. ¿Qué es la transparencia? Oiga, señor Juan Pablo, necesito saber cuáles son los datos que usted ha capturado con su empresa, míos, y necesito que me los mande. Eso, por ejemplo, lo exige la ley GDPR. En Colombia, por No, ejemplo, en América Latina hay no, países pero donde eso esté funcionando. ya van empezando a llegar allá. Pero es terrible pero le digo porque es que, digamos, bajo ciertos esquemas de legislación, yo como ciudadano tengo el derecho de decirle a una compañía, necesito saber qué información está capturando usted de mí. Ok. ¿Cuál es el rollo? Y además a uno a nivel, digamos, para nosotros a nivel técnico, ¿qué pasa? Para las compañías es, ¿cómo voy a hacer yo para poderle decir, señor Juan Pablo, estos son los datos que tengo de usted? Eso requiere una gobernanza de datos, porque eso implica la transparencia. Si yo no tengo esa gobernanza, ¿de dónde voy a buscar los datos que tengo suyos? Listo. Siguiente después de la gobernanza de Tercero, datos. ética. Ética, por ¿Por qué? supuesto. Porque entonces yo puedo decir, voy a vender el dato, no voy a vender el dato, voy a utilizar propiedad intelectual, no voy a utilizar. ¿Listo? Sí. Cuarto, aquí sí los abogados nos tienen que ayudar porque hay que estar actualizados legalmente. Ajá. Estas legislaciones van cambiando, pero ojo, estas no son legislaciones de desarrollo de inteligencia artificial, son legislaciones de manejo de datos, que son dos cosas muy diferentes. Habeas data, que llaman los Con abogados. mucho gusto. Ese, por ejemplo, es el caso colombiano, ¿cierto? Pero digamos, en cada uno de los países tiene un nombre diferente y de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vuelvo, insisto, y esto es muy importante. Esto es normas de privacidad y de manejo de datos, no normas de desarrollo de inteligencia artificial, que están empezando a salir algunas, y yo creo que ese es otro episodio, es decir, cómo se está llegando a regular el tema de inteligencia artificial y cómo lo podemos hacer. Bueno, y Ahora, la última, la última. educación. Oh, Educación, ¿por qué? Muchas veces se infringe la ley y muchas veces no tenemos un buen manejo de los datos, es porque no sabemos. Entonces las personas dentro de las compañías no saben qué se puede y qué no se puede hacer. Y ahí sí, las compañías tienen una responsabilidad enorme en entrenar a sus colaboradores en saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los propios datos que estoy capturando. y sobre todo comportarse éticamente también, porque es que muchas veces suena muy tentador. Venga, yo rompo esta normita y me hago estos daticos y con eso desarrollo y tengo una ventaja competitiva. Parce, donde eso salga a la luz, su crisis reputacional es tan grande que puede terminar con su empresa y puede terminar llevándolo a la quiebra. Entonces, la mejor forma de protegerse es comportándose éticamente. Es así de simple. Eh, y como ser humano, ¿qué hacemos? Porque tampoco podemos volvernos unos conspiranoicos que salimos con gorro de papel aluminio a la calle porque me están robando los datos y las antenas Pues del mire, celular están capturando mis ondas mentales y están enterándose de qué es lo que estoy no, pero usted pensando. está muy avanzado con el tema, ojalá fuera así. No, a ver, yo creo que a nivel personal tiene que haber es una conciencia, ¿sí? De en dónde estoy entregando mis datos y para qué. Si es que no lo estamos haciendo de manera irrestricta, y ahora, le voy a decir una cosa, la generación y la generación alfa, a mí me preocupa mucho, Ujú. porque inclusive los millennials ya están empezando a tener esa La generación conciencia. Z y la generación alfa. La Z y la alfa, que son, digamos, desde Del 18 2000 para años o acá. algo así, 18 años o Del 2000 para acá, hasta ahorita, básicamente. básicamente. Mm. ¿Qué pasa? Ellos son completamente nativos digitales, entregan datos a dos manos, no tienen restricción en ese tema, no están entendiendo la diferencia entre datos privados o no, no están entendiendo la diferencia entre privacidad o no, entonces la están jugando muy, muy, muy compleja. Entonces, ¿qué digo yo? Yo creo que en general para nosotros, digamos, el día que nosotros vayamos a entregar datos es empezar a tener una conciencia de en dónde estoy entregando mis datos y para qué. Y la otra, empezar a leer términos y condiciones, Juan, porque es que la verdad es que muchas personas ni siquiera lo leen. La verdad, una oportunidad de negocio. La verdad, una oportunidad de negocio. Créese un agente de inteligencia artificial que le resuma a uno rápidamente los Bueno, eso términos está y muy bien. condiciones Vamos y a le crear una diga unas aplicación. alertas, ¿sí? Véalo Y la chévere. vendemos aquí barato, es ahí Sí, para todos. vea, pues sí, me Bueno, parece bien. recuerden, por ejemplo, que OnlyFans tiene su tarjeta de crédito y conoce todas las cochinadas que usted visitó. Bueno, pero yo sí le digo una cosa. Al fin y al cabo, mire, es que eso es a lo que voy a decir. Aquí hay un tema real latente de
¿De qué estoy haciendo con mi información? Es que yo creo que aquí falta un poco entender un poco más este tema. Pero mire, Juan, yo creo que ya cerrando el capítulo, primero, nuevamente invitarlos a suscribirse a los canales, Por ¿cierto? supuesto. Suscribirse, estamos en YouTube. Que nos visiten en todas nuestras redes. Ahí estamos publicando constantemente contenido de valor que tiene que ver con inteligencia Y artificial. aquí Juan va a poner El newsletter también está, aquí está el QR, pero también tenemos el link en la descripción. Claro, para que sepan, ese es un newsletter semanal. Nosotros obviamente estamos haciendo estos episodios casi que semanal. A veces vamos a ver si alcanzamos a hacer más de uno a la semana, pero digamos que permanentemente estamos generando contenido y espero que este contenido ha sido de valor. Porque es que mire, yo creo que una de las cosas que hoy en día estoy viendo, por la cual las compañías se están privando del privilegio de poder utilizar inteligencia artificial, es porque no están entendiendo no están entendiendo esta tecnología, pero además no están entendiendo las preguntas que acaba de hacer usted, y es cómo utilizo de manera correcta mis datos. Mire, qué pena, uno para finalizar, que me hacen esta pregunta mucho: ¿es seguro mandar los datos a la nube o no? Se van a proteger las reglas de propiedad intelectual, se van digamos, todo lo que son términos y condiciones míos, ¿los van a respetar en las nubes o no? Es una pregunta permanente. Y la respuesta es, en muchos casos probablemente sí, pero claro, nada es 100%. No, lo que pasa es que eso depende técnicamente de cómo uno construya esa nube, o digamos y ese será tema de otro capítulo de Hay para Todos. Vea pues. Pero ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Hablando de inteligencia artificial. Acuérdense, si le asusta mucho la inteligencia artificial, asústese más por la estupidez humana. Nos vemos pronto.